si tiene que vender 20, 30 mil millones de dólares Bessent, te quiero ver. Falta un año para eso. ¿El primero o el segundo? No, yo creo que gana Milei y después sigue, si no tiene competencia. El segundo Milei, mandato, del segundo sí, mandato. va a seguir tranquilo. ¿Sabés que estaba leyendo? No había leído el libro original de Lucas Liach y Pablo Gerchunov, Ved en trono a la noble igualdad. Hicieron una edición el año pasado, 20 años después. El original creo que fue en 2003, 2004. Un siglo y medio de ascenso y caída de la economía argentina, 1875-2025, ¿no? Ellos habían escrito también otro libro así de historia económica. No sé si lo conocés al libro, me imagino que sí. Sí, pero no lo leí. Sí, claro, bueno, pero es muy interesante porque, bueno, no voy a hacer todo el resumen del libro, pero ellos plantean, obviamente desde el inicio de la Argentina, las distintas productividades relativas entre el campo y la industria, ¿no? Y ellos plantean que la Argentina, inicialmente con muy poca población, después con mucha inmigración, justamente por la productividad que tenía el campo en términos relativos, era un país con salarios elevados, ¿no? Y después, cuando hay que desarrollar la industria, obviamente por una teoría clásica de ventajas comparativas, no podía desarrollarse naturalmente, sino que tenía que, obviamente, meterse la protección, el Estado era la única forma de desarrollar la industria en un país donde el recurso primario era, y no industrial, no carbón, no hierro, sino los recursos del campo eran infinitamente más productivos que cualquier actividad industrial. Y ellos plantean que se desarrolló en la Argentina durante mucho tiempo un modelo de proteccionista, pero con dólar bajo, para mantener al mismo tiempo salarios elevados, porque el dólar bajo era lo que te permitía tener precio de los alimentos bajos. Sí. Y que a ellos les encantaría, obviamente, un modelo de apertura comercial con dólar alto. Sí. Que es lo que funciona, dicen, bueno, o lo que funcionaría en el mundo, ven la experiencia de lo que pasó inicialmente con el gobierno de Kirchner. Pero claro, lo que plantean es muy interesante, porque dan incluso los años, incluso en los que la Argentina tuvo 2/3 de su historia controles cambiarios. Es decir, los últimos 100 años, 2/3 de la historia tuvo controles cambiarios. ¿Por qué? Justamente para mantener un dólar más bajo. Sí. Y poder mantener alimentos más baratos, salarios reales más altos. Claro, y tiene una frase que me parece genial. Yo lo veía a Lucas Liach, que está muy alineado con el gobierno y que aparte es muy amigo de Federico Sturzenegger y lo defiende en todas las cosas, pero viene diciendo, ojo, el tipo de cambio real que le gustaría que liberen todo y que haya un dólar de equilibrio. Y lo engancho con este trabajo que está, insisto, muy bien fundamentado. Y es muy interesante, aparte, porque escriben los dos muy bien, de historia económica, y lo recomiendo. Tiene una frase que es genial, que es: si ponemos en clave democrática, la trampa en la que ha persistido la Argentina puede expresarse del siguiente modo. Ganar elecciones es caro en dólares, y si lo habremos visto el año pasado. Ganar crecimiento es caro en votos. Es muy interesante. Y yo te diría, Maxi, pero Maxi, hay una cosa que eso fue siempre así. Ahora, yo te diría que la experiencia 2003, 2004, 2005, especialmente, cuando estaba la Baña, pero después 2006, 2007 en menor medida, pues empezaron a haber problemas, demostró que es cierto que viniendo de una crisis, a ver, Cristina ganaba elecciones con ese modelo de dólar requete alto. No era que tenía una competencia que le decía, no, mira esto, y que le podía ganar por izquierda a Cristina. Entonces, ojo con eso, porque
habíamos comprado durante mucho tiempo que era imposible políticamente tener el dólar más alto, y ahí se puso completamente en duda. Y nosotros cuando trabajábamos con la Baña en todas las proyecciones, siempre que lo hicimos a partir de todo lo que demandaba la negociación de la deuda y todas las cosas que había que presentar a los acreedores para que compren bonos con una quita del 70%, era una apreciación lenta del tipo de cambio, una recuperación lenta del salario real, pero con una economía pujante que crecía al 5, 6, 7% por año. Entonces ese modelo era un modelo virtuoso, porque vos finalmente ibas recuperando el salario en la medida que el crecimiento te lo permitía, pero había sentado las bases para una persistente cambio del tipo de cambio real. Y eso yo creo que se puede lograr Está bien, nuevamente. pero pará, Gabriel, pará, porque eso se pudo lograr porque todo el costo político de la devaluación, la licuación fenomenal, la salida de la convertibilidad y demás, la pagó la crisis del 2001-2002, bueno, la pagó también en gran medida Duhalde, y bueno, después le quedó despejado el camino a Kirchner porque alguien pagó esa mega devaluación que te licuó todo y te generó el superávit comercial y el superávit. Ahora, te recuerdo que Cristina asume en diciembre del 2007, llega al 2011 ya con el tipo de cambio atrasado, por eso pone el cepo en vez de liberar Sí, el tipo de cambio. porque no Llega hizo, al 2000, a 2015 con el tipo de cambio recontra atrasado, que era un dólar a valores claro, de hoy de es, 1.100 pesos. sí, y eso es un Entonces, error histórico de Cristina que claro, a mi juicio en ese momento y después lo juzgué como innecesario, porque nosotros estábamos en otra sintonía y no había razón política. Pues si vos me dijeras, Cristina lo tuvo que hacer, porque si no le incendiaban la Casa Rosada, te lo entiendo. Pero Cristina lo hizo por un afán redistribucionista, por las cosas que vos quieras, porque no supo aumentar, no sé, corregir el tema energético, por todas las razones que vos quieras, pero no era, ella estaba ganando los votos y estaba el kirchnerismo en su apogeo con un modelo que permanecía con 3% superávit fiscal primario. Imagínate, yo estaba trabajando para hacer un fondo anticíclico a la Noruega, para acumular no, está dólares. bien, pero no me quiero No, pero detener. Sí. no, pero lo que te quiero decir es que yo creo que se perdió una oportunidad histórica y que de alguna manera estamos pagando eso, porque nosotros llegamos a tener 40.000 millones de reservas positivas y hoy tenemos 20.000 negativas, y Claro. tenemos que recuperar ese camino, porque es el único camino que te permite tener una macroeconomía sólida, que es una parte fiscal y otra parte cambiaria. Si vos no tenés eso solucionado, nunca vas a poder decir que tenés la macroeconomía ordenada. Siempre vas a estar rengo, especialmente nuevamente, cuando el apoyo externo, como si, bueno, mira, no tengo reservas, pero ¿sabes qué? El Fondo Monetario me da, o Europa, o Estados Unidos, o China me dan 30.000 millones para usar si tengo un problema, listo, ok. Entonces Gabriel, no acumulo reservas. Gabriel, ahí Era hay la que idea aclarar de... un punto, ¿no? Aclarar un punto que yo digo que es diferente la situación de llevar un tipo de cambio hoy a esos niveles, porque claramente después de la crisis de 2001-2002 vos no tenías atraso tarifario previo y no tenías una indexación de la economía que te permitió que ese salto del tipo de cambio no vaya a precios. No se traslada O a sea, precios. hoy vos decís, bueno, es conveniente que el tipo de cambio sea más alto, pero hoy estamos viendo en sintonía fina si el corrimiento del tipo de cambio del 2025 te está trayendo una tasa de inflación que está arriba del 2%, y estamos dudando a ver si cuánto se puede Y vos mantener fíjate, eso. bueno, fíjate que Milei te quería llevar un tipo de cambio real de 70, porque decía que el dólar iba a ir al piso, y hoy felices aceptan un dólar real de 95, que le salió porque le salió bien, no porque la hicieron a propósito, pero le salió bien. Y bueno, entonces vos decís, hay cosas que sí se pueden hacer. No, Para está mí bien, la pero clave... a ver, Gabriel, a ver, nadie puede fijar el tipo de cambio real, digamos. Es decir, Sí se puede, sí se puede. bueno, Se puede porque fíjate que hay un margen de no, lo que maniobra. se está Hay discutiendo un en todo margen de caso, maniobra. lo que se está discutiendo en todo caso ahora es si dejás que el mercado fije por la fuerza del mercado, liberando todas las restricciones que hay por el lado de la demanda, de las empresas, las restricciones cruzadas, todas las cosas,
si es el mercado fija cuál es el dólar de equilibrio, el dólar nominal. Ahora, el dólar real, ¿sí? y qué sé yo, ¿cuál va a ser el dólar real? Va a depender de... Sí. Yo creo que ahí hay un tema de ingeniería, porque el problema en Argentina es cuando empezás a devaluar, es que todo el mundo piensa que vas a seguir devaluando, la demanda de dinero se cae como un piano y entras en una dinámica de tipo de hiperinflación y cuando estabilizás el dólar real vuelve a bajar. Esa dinámica la podés frenar solo con una certidumbre cambiaria fenomenal. Es como si el put de Besen, en vez de estar, que yo, 1500, suponete que, vamos a ponerlo así, déjame planteártelo de esta manera. Suponete que se armara una oposición política competitiva a Milei, que no hace falta que sea kirchnerista, puede ser, para exagerarte, que sea Macri, o que sea alguien que Macri designe, o que sea una posición liberal, moderada, no el liberalismo de Milei, ¿no? Suponete que sea que surja un líder X carismático que le pueda competir de igual a igual a Milei. Y que diga solamente dos cosas. Nosotros queremos proteger a la industria, no queremos que se desarme toda la industria y queremos comprar reservas en forma mucho más fuerte de las que compra el Banco Central porque no queremos depender siempre de que alguien nos tenga que ayudar desde afuera. Con esas son las dos frases, vos ante las elecciones, el dólar se te va para arriba fuertemente. Entonces, ¿qué pasa? Besen te tiene que dar por ahí 20.000 millones de dólares para frenar una corrida. Ahora, Besen, en ese momento, políticamente expuesto, perdiendo ellos las elecciones ahora todo el tiempo, y a un año de las elecciones, si Besen te vende dólares a 1.500, o 1.000, en ese momento será 1.800, pero no importa, y después te los tiene que comprar a 2.500, y pierde un montón de plata, a lo mejor termina preso. Entonces Besen dice, no, mira, muchachos, está todo bien con ustedes, pero ahora el put cambió de precio. No es más 1.500 a valores de hoy, ¿no? No es más 1.500, es 2.000, 2.200 o 2.500. El dólar se te va para arriba inmediatamente. Ahora, si ese put es verdadero, es muy fuerte, no vas a tener una hiperinflación, vas a tener una corrección cambiaria con un cierto grado de corrección del tipo de cambio real, por lo menos por algún tiempo, por algunos años, que a lo mejor es lo que necesitas para acumular reservas. Y a la larga, a lo mejor este tipo de cambio puede ser el correcto. Pero es un tema de un poco de cómo haces las cosas, cómo haces la transición, cómo manejás, es el arte entre cómo haces para acumular reservas con este tipo de cambio y cómo haces para sostener el tejido industrial, social que se arma a partir de la industria con este tipo de cambio. Bien. Entonces, es un tema de transición. Si vos me decís, hacemos todo bien en 10 años, yo te compro que este puede ser el tipo de cambio. Pero ahora me parece que pusimos el carro delante de los caballos. Pero el put te lo tenés que generar vos, me parece. O sea, no podés porque no tenés reservas, no podés. Pero tenés que comprar, o sea, no podés, tenés que comprar 40.000 millones de dólares, no 2.000, 1.500, 2.000. Tenés que comprar. Los países que estabilizaron, ¿cómo hicieron? Compraron sus propias reservas y cuando venía una corrida usaban esas reservas. O sea, pero si vos tenés de Besen, del put. Pero tenés que comprar 40, 50.000 millones de dólares. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No sé si tanto, es una transición comprar, o sea. Y bueno, yo estoy de acuerdo, pero para comprar semejante cantidad, fíjate que el gobierno dice compramos según la remonetización. Por un lado, en la realidad es falso, porque no hay tal remonetización. Si hay más demanda de base es porque hay inflación, pero monetización no hay. De hecho, mis cálculos dan que en términos de PBI, la monetización hasta incluso en el margen está cayendo. El gobierno compra dólares porque está obligado a comprar dólares porque así se lo impuso el Tesoro americano, porque ellos decían que no había que comprar dólares. Entonces el gobierno compra dólares, bueno, tiene cierta afluencia de dólares de las ONs, etcétera, etcétera, entonces va comprando dólares y después esteriliza una parte, o sea, es una cosa pragmática, pero es poco. Cuando entre la cosecha gruesa y el gobierno va a estar comprando más y va a poder acumular cerca de eso de lo que dijo, 10.000 millones de dólares, ¿o no lo ves eso? Si acumulara 10.000 igual sería poco, porque seguiríamos en 10.000 negativas. Entonces pero no sé si va a acumular 10.000, vamos a verlo, puede ser que sí, pero aún acumulando 10.000, y si vos llegás a las elecciones del año que viene
con menos 10.000 negativas, estás re mal, dependés de Besen 100%, no 20%, 100%. Entonces, está bien, Besen va a seguir, y Trump va a seguir en las elecciones del 27, pero al 28 por ahí ya se va. Y las cosas pueden cambiar, pero para que vos no dependas de eso, tenés que acumular 30, 40 mil millones de reservas netas positivas en tu Banco Central. Y estamos 20.000 negativas. Entonces tenemos un agujero enorme. Entonces la transición a llegar a eso, podés hacerlo de golpe y generarte un salto cambiario, una crisis cambiaria controlada durante 2 o 3 meses con una inflación más alta. Podés hacerlo. Yo no lo haría ahora si tengo la ayuda de Besen. Pero Besen mismo se puede dar cuenta en algún momento, pero eso está ligado a la idea que aparezca una oposición competitiva, que el put al valor del techo puede ser completamente disfuncional y completamente riesgoso para él. Porque mientras no venda dólares está todo bien, pero si tiene que vender 20, 30 mil millones de dólares Besen, te quiero ver. Entonces, ahora, Gabriel, falta un año para eso, falta un año, por lo cual yo diría ahora estamos tranquilos, ahora seguimos tranquilos, jugamos en el bosque mientras el lobo no está y tenemos un año tranquilo hasta que aparezca, y si no aparece una posición competitiva, sigue tranquilo todo el tiempo, hasta el fin del mandato de Milei. Ah, bueno, ¿del primero o del segundo? No, yo creo que gana Milei y después sigue, si no tiene competencia. El segundo Milei, mandato, del segundo sí, mandato. Va a seguir tranquilo, porque no creo que el deterioro industrial no es un tema esa degradación, no es un tema, es difícil que te genere una crisis aguda, te genera un deterioro en el tiempo, pero no una crisis. Las crisis son cambiarias o financieras. Es muy difícil pensar que vayan a cerrar las empresas a lo pavote. Tendrás convocatorias, un cierre por acá, una reasignación por allá, pero cierres masivos yo no lo veo. Entonces, ahora, ahí te pregunto una cosa, dada tu experiencia también y ver cómo actúan los funcionarios públicos, los políticos en la toma de decisiones económicas, ¿no? Los gobiernos tienen una oportunidad para acomodar en general la política cambiaria, que es cuando arrancan. Esa es la oportunidad, la oportunidad principal. Y es lo que hizo Milei, que subió el tipo de cambio 120%, ¿no? En el arranque. Sí, pero también hizo ajustes últimamente en función de los acuerdos con el fondo y los acuerdos claro, con el pero después nadie va a plantear, digamos, me imagino, nadie va a plantear algún esquema donde vos apliques un salto discreto, entre otras cosas porque te fuiste a un esquema de flotación cambiaria. Nadie va a aplicar un enero 2014 como Kicillof y Fábrega, que tenías el dólar en 6.50 y se fue a 8 de un día para el otro, 20%. Entonces, y sobre todo si el gobierno ve ese horizonte medianamente despejado, además de todo este factor de lo que decían Gerchunov y Lucas Liach, que todos los gobiernos quieren, ahora no ya solo por el tema alimentos, sino por el tema de la nueva economía, por la cantidad de productos, desde autos, electrónica, notebooks, todo eso que forma parte ya de los bienes básicos de la clase media, que también se buscan abaratar, ¿no? Entonces, todos los gobiernos, hoy salió el presidente a resaltar los aumentos, corregime, busca el tuit en todo caso, Amílcar, los aumentos de salarios en dólares. Entonces, teniendo en cuenta eso, que obviamente y vos lo ves, porque vos estuviste en un gobierno donde se iban toda la reserva, tenían cepo cambiario y era obvio, y tenían un dólar atrasadísimo, que le sacaban los dólares al Banco Central como caramelo a un niño. Y era obvio que cuando vos entras en julio de 2022, y creo que vos lo planteaste, había que devaluar. Había que tener otro equilibrio, además de las tarifas y además de todo. Pero había que devaluar. Y con ese resguardo, con cepo cambiario, con todo, te dijeron que no y se la tuvieron que comer. No, es que el tema para devaluar en ese momento, la condición para poder devaluar con éxito era tener dólares. Entonces, el dólar soja 1 ayudaba, pero además del dólar soja 1, necesitábamos el apoyo del FMI o del Tesoro americano, que no lo llegamos a tener.
no tuvimos ningún apoyo. El único apoyo era para refinanciar la deuda del Fondo Monetario. No había un solo dólar más que eso. Entonces, entonces era muy difícil que Massa se convenza y que Massa convenza a Cristina y a Fernández de una devaluación. Tenías un superávit comercial de 15.000 millones de dólares. No tenías pago de deuda prácticamente porque en esos meses no pagabas nada, los 2 primeros años, nada de pago de deuda. Y tenías cepo. Y no se animaron a devaluar en ese momento, es porque Cristina no se animaba a que la inflación un par de meses, o 3 meses o 4 meses le saltara, y estaba con la idea. Eso, lo que pasa es que para mí, la condición necesaria y suficiente para poder devaluar exitosamente era que el contado con liquidación no se te vaya al demonio, porque entonces podías bajar la brecha o anularla. Pero si vos no podías anclar el contado con liqui, porque no tenías dólares en el Banco Central, porque empezamos con reservas también cero o levemente negativa, si no tenías dólares, no podías anclar el CCL. Y entonces el riesgo de que devaluara 50% y que después el CCL te aumentara 30, 40% existía y la brecha iba a seguir existiendo y entonces generaste una devaluación al divino botón. Entonces yo diría, yo igual... digamos, era a favor de que se devaluara con el dólar soja 1 en noviembre, ya teníamos suficientes dólares como animarnos, pero todo el tiempo estaba buscando que el Tesoro nos apoye, cosa que no logramos y sí logró Milei, que yo lo aplaudo que haya logrado eso porque es fenomenal tener un apoyo externo en condiciones tan precarias. Pero bueno, no sé, el tema da para mucho. Igual no te olvides que Menem, cuando asumió el dólar estaba en 6.50, hizo varias pruebas y terminó estabilizando en un dólar de 10.000, 13 veces más caro, 13 veces más caro. O sea, y con lo cual, yo diría que hay margen para hacer cambios en la política cambiaria, que aparte yo creo que son necesarios por esos dos motivos, porque tenés que comprar dólares y el techo no te ayuda para nada, porque enseguida no podés seguir comprando dólares, y tenés que comprar mucho más de lo que se plantea el Banco Central actualmente, y porque tenés un tema de preservar el tejido social productivo. ¿No crees que el gobierno tiene más margen por al tener este tipo de cambio flotante? Veremos el techo de la banda. Es flotante, sí. Más o menos. Bueno, pero por eso, pero al tener este tipo de cambios, si en algún momento, si siguen entrando dólares a la región, a los emergentes que están apreciando todo, bueno, podrá tener esta oferta extraordinaria de dólares, lo que sea. Pero en algún momento, si hay algún cimbronazo a nivel internacional, caída del precio de los commodities, flight to quality, lo que sea, ¿no crees que hay margen para, como ocurrió el año pasado, que el dólar se pueda acomodar en otro nivel sin tener que tener un salto discreto, lo que fuera, y que el traspaso a precio no sea un traspaso? No lo veo porque vas a llegar rápidamente al techo, como fue el año pasado, que apenas llegaron al techo y vendieron 1.000 millones, tuvieron que ir a buscar ayuda desesperadamente a Estados Unidos. Entonces acá, porque aparte lo que te cambia la expectativa no es tanto un shock externo en este momento, sino es un shock político. Es la posibilidad de que tengas una competencia política y por ende te cambie la demanda de dinero bruscamente. El mismo gobierno dice que el año pasado tuvo una corrida en una legislación legislativa, una corrida del 50% del M2. Y no está ese cambio político. Imagínate lo que sería una elección presidencial. Acordate cuando ganó Alberto Fernández, las PASO, que él dijo que le gustaba un dólar de 60. La CUNSA no tuvo más remedio que llevar el dólar a 60, porque no había chance. Si el que gana te dice que quiere un dólar más alto, tenés que llevarlo a ese valor. No tuvo alternativa. Entonces pasamos de 40 y pico a 60. Acá, si tenés uno competitivo a Milei que te dice que el dólar está barato, y la gente va a comprar dólares, pero va a comprar dólares aunque lo quiera Milei, porque va a decir, me tengo que proteger de una devaluación que no sé si va a ser del 20, del 30, del 50, pero si me están diciendo que van a devaluar, que va a haber devaluación, sea con flotación o como sea, porque vos con flotación, si vos querés el dólar más caro, y el que gana quiere el dólar más caro, el dólar va a ser más caro. Está bien, entonces, le estás dando, digamos, el argumento de campaña al oficialismo, digamos. No vote a la oposición peronista o kirchnerista, pues si no... Es que no tiene que ser peronista o kirchnerista. Volvemos a la economía del caos. No, mira, puede ser liberal con tal de que tenga apoyo externo. Puede ser un Macri con tal de que diga, yo también tengo apoyo externo, pero en vez del dólar a ser a 1.500, lo quiero en 2.200.
no necesitas un gobierno peronista para ese salto cambiario. Déjame hacerte un punto respecto, simplemente porque quedó ahí flotando. Alberto Fernández, cuando asume con 11.000 millones de dólares de reservas netas y con una situación de casi equilibrio fiscal primario, porque justamente el ajuste que hizo Macri, que llevó a la economía a la recesión y que lo obligó el FMI, lo que Melconian llamaba el ajuste picapiedra, junto con la devaluación, le permitió estabilizar. Eso le permite a Alberto Fernández hacer los 7 puntos de emisión de 2020 en medio de la pandemia, justamente porque venía de una situación más consolidada en lo fiscal. Ahora, en el 2021, con superávit comercial, fueron a una política de crawling peg del 1% con la inflación corriendo al 2, 2,5%, para llegar a la elección con justamente lo que hacen todos los gobiernos, lo que dicen Gerchunov y Liach, es decir, todas las elecciones cuestan dólares. A Cristina, la del 2011 sacó 54%, fue una de las más caras de la historia. Bueno, la del año pasado fue carísima. La del 2021 también fue muy cara. Sí, está bien. Y se quedaron sin reserva. Superávit comercial récord, no tenías pago de deuda y te quedaste sin reserva. Sí, bueno, ahí creo que el gran problema, una vez más... por una elección que además te paliciaron en la elección. Fuiste al 2021 y te paliciaron en la elección. Pero bueno. Sí, pero bueno, sí, está bien, eso es así. Yo creo que ahora tenés algo diferente, que Milei logró un cierto superávit fiscal primario que es súper necesario, condición necesaria para la estabilidad económica, pero no nos olvidemos de la parte cambiaria, que hoy está todo tranquilo y va a seguir tranquilo mientras Milei no tenga oposición y mientras Trump siga en el gobierno. Pero está bien, vos decís, pero esas dos condiciones se están dando. Sí, se están dando y por eso tenés tranquilidad casi asegurada todo el tiempo. Yo diría que vas a tener tranquilidad económica, no vas a tener ningún despelote cambiario, va a estar todo bastante bien. A lo que le va mal, a lo que va bien, le va bien. Pero ojo que tenemos esa fragilidad de base que vamos a tener que afrontarla de otra manera en algún momento, me parece, ya sea o por comprar mucho más dólares de los que se plantea el gobierno, o porque tengas una ayuda internacional mucho más institucionalizada y no de amigo a amigo.